Daremos inicio a esta clase, la lección 1.2, aplicación de las ecuaciones de primer grado con una incógnita. Leeremos lo que dice el problema inicial. Resuelve la siguiente situación. Una laguna tiene 1200 metros de perímetro. Ana recorre a una velocidad de 140 metros por minuto en dirección horaria, mientras que José corre a una velocidad de 160 metros por minuto en sentido antihorario. Si ambos salen del mismo punto al mismo tiempo, ¿en cuántos minutos se vuelven a encontrar? Antes de resolver el problema, hay algunos conceptos que tenemos que definir. Por ejemplo, perímetro. Son las líneas que forman el contorno de una superficie o figura. Vuelvo a repetir, perímetro son las líneas que forman el contorno de una superficie o de una figura. En este caso, el perímetro es la orilla de la laguna. La velocidad es una razón, es decir, es la división entre la distancia sobre el tiempo. Estas unidades de velocidad siempre son distancia-tiempo. Por ejemplo, metros sobre segundo, kilómetro sobre hora, etc. Entonces, en este ejercicio se dice que la distancia se mide en metros y el tiempo se mide en minutos. Entonces vamos a ver esas unidades. Y luego sabemos que ambos recorren la misma distancia, es decir, ambos recorren el mismo perímetro. Lo que cambia es la velocidad. Si la velocidad es diferente, pues el tiempo que se va a tardar uno va a ser diferente al tiempo que se va a tardar otro. Y otro aspecto importante que tenemos que comprender es cómo son los movimientos. Es decir, el movimiento antihorario va en esta dirección. El movimiento antihorario va en el sentido contrario de cómo se mueven las agujas del reloj. Y el movimiento horario va en esta dirección. Entonces, uno de ellos tiene un movimiento en el sentido de las agujas del reloj y el otro tiene un movimiento en el sentido contrario de las agujas del reloj. Bueno, ahora analicemos el problema. ¿Cómo lo vamos a solucionar? La solución del problema, la parte más difícil es plantear la ecuación. Ya en la clase anterior vimos cómo se resuelve, pero hoy la parte en la que tenemos que concentrarnos es cómo se resuelve. Entonces, fíjese bien, vamos a decir que Ana por cada minuto recorre 140 metros. Entonces, en sentido contrario a José. 1 minuto, 140, 2 minutos, 140, 3 minutos, 140 y así sucesivamente. No sabemos cuánto tiempo se tarda Ana en dar todo el recorrido. No sabemos. En cambio, José va 160, 160, 160, 160 por cada minuto. Tampoco sabemos cuánto es lo que José se tarda en hacer todo el recorrido. O sea, no sabemos, pero como ambos son tiempos y ambos lo que buscamos es justamente el tiempo en que coinciden, aquí este punto donde ambos chocan, por eso este valor debe de ser el mismo tiempo para Ana y el mismo tiempo para José. Por eso se llama que es una ecuación con una incógnita, porque este tiempo tiene que ser el mismo para ambos. Ahora, ¿cómo encuentro ese tiempo? Bueno, el recorrido total que hace Ana es 140 multiplicado por el tiempo que se tarda, que es el que desconocemos. Y José es 160 multiplicado por el tiempo que se tarda en dar todo el recorrido. Ahora,
Si nosotros planteamos que la suma de 140x más 160x da 1200 metros, ahí ya tenemos, digamos, casi resuelto el problema, porque ya descubrimos cómo vamos a hacer para despejar la x. Entonces, analizando ya esa idea de que la suma de los recorridos de Ana y de José me va a dar 1200 metros, eso quiere decir que 300x, 300 sería multiplicar la distancia por el tiempo, 300 veces x me va a dar a 1200. Luego x va a ser igual a 1200 entre 300 y dividimos. X va a ser igual a 4. Eso quiere decir que desde que Ana comienza su recorrido y luego José comienza su recorrido, ambos se van a juntar después de 4 minutos, que es lo que es básicamente el dato que estamos buscando. El tiempo, esa es nuestra incógnita. Bueno, en este momento analizaremos un ejercicio. Vamos a ver el ejercicio número 1. Dice que Julia tiene una librería. Los datos son que son $5 de ganancia por cada libro que vende y sus gastos mensuales de funcionamiento son 150. ¿Cuál es la mínima cantidad de libros que necesita vender para no quedar endeudada? Es decir, para completar estos $150. Entonces, si cada libro vale $5, entonces tengo que vender una cantidad de X libros para obtener 150. Planteamos la ecuación de esta manera. 5x debe de ser igual a 150. Por lo tanto, x es igual a 150 dividido entre 5. ¿Por qué? Porque 5 está multiplicando a la x, dejamos a la x solita, y este 5 pasa a dividir. Está multiplicando, pasa a dividir. Esta fleca quiere decir división, como que si tuviéramos 150 entre 5. Y si yo divido 150 entre 5 me da 30. ¿Qué significa eso? Significa que tiene que vender 30 libros para obtener como mínimo $150 de ganancia y no quedar endeudada. Analicemos el ejercicio 2, que dice que un tanque está lleno de agua y que se utiliza 1/4 por la mañana y 1/8 por la tarde. Y el tanque, al vaciar ese cuarto y ese octavo, nos quedan 100 galones. Lo que queremos conocer, la incógnita, es la capacidad que tiene el tanque. Ahora vamos a plantear la ecuación que X equivale al total de la capacidad del tanque. El planteamiento de la ecuación, por lo tanto, va a ser X, que es el total de la capacidad, le vamos a restar la suma de 1/4 de X más 1/8 de X. Y eso, el resultado será 100. Ahora, aquí consideremos que hay un exponente 1 y que a la unidad le vamos a restar 3/8. Si usted hace eso con la calculadora, le va a quedar 1 menos 3/8, 5/8. ¿Por qué razón? Porque la unidad tiene 8/8. Y si a 8/8 le quito 3/8, el resultado será 5/8 X. Eso equivale a 100. Ahora, 5/8 X es lo mismo que decir 5X dividido entre 8. Entonces, lo que vamos a hacer es que 8 está dividiendo a 5x y 8 va a pasar al otro lado multiplicando. Entonces vamos a decir 5x va a ser igual a 8 multiplicado por 100. Le pongo el asterisco para que no se confunda con la x que estamos trabajando de incógnita. Entonces 8 multiplicado por 100 va a ser 800 y decimos que 5x es igual a 800. Ahora x va a valer, o x equivale a 800 dividido entre 5. ¿Por qué? Porque el 5 está multiplicando a la x y pasa al otro lado dividiendo. Si yo divido 800 entre 5, el resultado va a ser 160. Quiere decir que la capacidad total del tanque son 160 galones.
Bueno, ustedes traten de resolver los ejercicios que se plantean a continuación.